con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Fíjese, aquí está la Nueva Versión Internacional, pero quiero que la compare usted a la luz de la palabra. Un día, ¿a qué le suena eso? Un día, ¿qué le suena? Una historia, no sé, de esas que saca Hollywood, pero mejor que Hollywood. La Biblia nos dice algo bien interesante. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Quiero que escuche. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Lo voy a volver a repetir. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, no menciona el lugar, pero que oraba al Señor. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, quiero que ponga el contexto y el panorama. Jesús oraba y sus discípulos se daban cuenta que Jesús oraba. Jesús hacía lo bueno y sus discípulos veían que Jesús hacía lo bueno. Por eso cuando Jesús oraba, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Si se dan cuenta, hay un sentido de influencia y de pertenencia en el liderazgo de Jesús, porque Jesús siempre era el que ponía el ejemplo para que los líderes que Él estaba formando fueran esos líderes capaces de enseñar a otros a conocer a Jesús a través de la oración. Y si Jesús oraba, es porque la oración siempre es bien fundamental y es lo principal en la vida de devoción del cristiano. Y si nosotros oramos, un día se va a acercar tu hijo y te va a decir: Padre, enséñame a orar. Pero ¿a poco no es dulce cuando tu mismo hijo te dice: papá, hoy no vamos a orar por los alimentos? Porque a veces les hemos enseñado, pero cuando tus hijos la agarran a la isoda, entonces cometemos un grave error. Quiero que tome su asiento. Quiero que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Aleluya. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti.
compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. ¿Alguna vez has utilizado un automóvil que se haya quedado sin batería? ¿Alguna vez en tu caminar, aquellos que tenemos el privilegio de saber conducir, alguna vez en alguna circunstancia de la vida la batería se nos descompuso? Yo creo que nos ha pasado a la mayoría. La pregunta que surge en medio de la enseñanza de los discípulos de Jesús, al decirle a Jesús, enséñanos su dar, está en cómo nos sentimos. De repente no hay batería para buscar a Dios con todo el corazón. Cuando la batería de un coche se nos queda sin nada de energía, a veces nos frustramos al saber que tendremos que ocupar parte de tu valioso tiempo para arreglar el problema. La realidad, cuando nos enfrentamos a una situación como esta, es muy frustrante y generalmente pasa en el momento menos apropiado, en el momento menos indicado. Tal vez cuando vamos deprisa a nuestro trabajo, tal vez cuando te diriges a dejar a tus hijos a la escuela, incluso ocurre cuando acabas de tener uno de los mejores días en tu vida y te sientes que nada puede salir mal. Y solo se trata de una situación que a la vez provoca estrés, pero que a la vez también provoca incertidumbre. Es cierto, a veces pasa en la vida. Puede ser que nos hayamos quedado sin batería alguna vez, puede ser que hayamos chocado en un momento menos inapropiado. Y son cosas que uno no tiene en nuestra agenda, en nuestro programa del día. Y en base a la enseñanza, cuando Jesús se apartaba en ciertos lugares a orar, tenemos que comprender primeramente un factor importante. ¿Recuerdas la primer persona que te ayudó en tus inicios como creyente, como cristiano? ¿Te acuerdas? Cuando comparamos eso a una anécdota como la batería de un automóvil se queda sin batería y no hay alguien experto quien te ayude a tu alrededor, como un mecánico, una grúa, etc. Siempre es necesario la ayuda de alguien que tenga la experiencia, la ayuda de alguien que tenga otro automóvil para poder recargar la batería del automóvil. Pero para conseguir que alguien done un poco de su tiempo en encender una batería en estos tiempos es bien difícil. Y a veces eso, como una anécdota, nos puede suceder a todos en cualquier momento. Recuerdo por el mes de enero, febrero, que estuve en Denver, iba con un pastor, amigo mío, que yo le llamo, es como mi padre espiritual, parte de mis padres espirituales que tengo. Y veníamos, hermanos, en el freeway, venía desconcertado por algunos problemitas que él tenía, venía platicando conmigo, lo venía aconsejando. Y de un momento a otro
veo que él se pone en la línea para dar vuelta a la izquierda. Y en Estados Unidos, en las carreteras hay que respetar mucho los señalamientos. No es como manejar aquí a la y se va. De no meto las direccionales y me doy vuelta a la derecha o a la izquierda como quiero. En Estados Unidos no. Y veo que se va al carril para dar vuelta a la izquierda y de repente se para. Teníamos la luz roja, apaga el coche y se baja. Yo me quedé, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Yo no me di cuenta, pero él sí se dio cuenta que había un coche estacionado en la misma línea con un problema en su motor. No sabemos cuál fue el problema, pero lo que sí es que él se bajó inmediatamente. Sacó una cuerda porque en la mañana habíamos sacado el coche de su hijo que se había quedado también en el freeway. Y puso y amarró y le dijo, ¿necesitas ayuda? Yo vi que ahí estuvieron platicando. Y sacó el coche del freeway y lo puso en un estacionamiento. Eso me trajo a mí una enseñanza muy grata. Porque a veces sin darnos cuenta, en momentos inoportunos de la vida, como aquel muchacho, se le acabó la batería del coche. Y siempre necesitamos de alguien que nos ayude a darnos un empujón para que el coche vuelva a encender. Recuerdo que cuando dejamos el coche en el estacionamiento, el muchacho empezó a platicar con el pastor. Y a veces Dios pone las cosas con un propósito bien definido. Cuando el muchacho empieza a platicar con él de la ayuda, se me vino el pasaje del buen samaritano. A veces necesitamos un buen samaritano, todos necesitamos un buen samaritano algún día. Y este muchacho empieza a platicar con el pastor y el pastor, de acuerdo a la plática, buscó el momento oportuno para hablarle de Jesús. Tal vez no nos dimos cuenta y lo ayudamos en un momento de crisis, como ayudarlo a salir del freeway su coche. Pero también lo ayudamos, o en este caso el pastor lo ayudó a poder recargar la pila de la batería de su espíritu que estaba apagada. Al platicar, el muchacho se da cuenta que el pastor que lo ayudó pues era una persona que le hablaba de las cosas de Dios. Él dijo, oye, mira que a mí antes alguien me había hablado de Jesús, pero yo nunca quise saber. Y el pastor, al terminar la plática, le dejó una tarjetita. Le dijo, órale, mira, yo vivo aquí a la vuelta, bien cerquita de la iglesia. A veces no sabemos cómo son las cosas. En el culto por la noche nos dimos cuenta que el muchacho que ayudamos estaba ahí en el culto. Mucha gente pasa de largo en nuestra vida y difícilmente alguien se detiene para ayudar a alguien. Generalmente hoy ya no nos detenemos, ni que sea en la carretera o donde sea, para ayudar a alguien. A veces llevamos prisa, a veces hay inseguridad, o a veces simplemente no nos damos cuenta, entre otras. Pero siempre estará el buen samaritano que pueda decir, puedo ayudarte. Y esto inmediatamente provoca un alivio en nuestro corazón. Aquellos que alguna vez se les ponchó una llanta, se les descompuso el motor, o simplemente se quedaron sin gasolina, o se quedaron sin batería, y en medio de la nada alguien que llegue y te ayude, es un total alivio. Y a veces así nos pasa a nosotros. Para recargar la batería, lo primero que necesitamos en un automóvil es un juego de cables. Y usted va a decir, ay, hermano Arnold, ¿por qué me habla de mecánica si aquí no venimos a una clase de mecánica? Pero para recargar la batería se necesita un cable que tenga 2 puntas, 4 puntas, 2 de ambos extremos. Y es necesario cerciorarse, poner las puntas en los lugares adecuados y darse cuenta que el coche esté apagado. Y cuando se conectan y se ejerce tierra y se prende el automóvil, hermanos, que va a transmitir energía, el otro debe de mantenerse por un tiempo apagado y después volverla a encender para que encienda. Y de esa manera inmediatamente el automóvil empieza a
hermanos, de alguien que nos pueda recargar nuestra batería en el poder de su Espíritu Santo. Y es tan sencillo como recargar, hermanos, una tarjeta del Metrobús o una tarjeta del metro. Cuando ya no tiene carga, ¿qué hace uno? Uno va a la ventanilla, le pone la cantidad y recarga. Es algo muy sencillo. Necesita disciplina para que eso nos pueda conducir al lugar donde vamos. Pero necesitamos una disciplina constante, no perder de vista. A veces nuestro corazón y nuestro espíritu necesitan ser recargados. Más de Cristo. Nuestro espíritu y nuestro corazón, escuche bien, necesita ser recargado. Pero es una disciplina constante, no perder de vista a Jesús y no perder de vista en su palabra para poder recargar nuestro corazón. Siempre habrá alguien que tome de su valioso tiempo y se pare en su camino en medio del desierto para ayudarle a recargar tu vida espiritual, que tal vez se encuentra muerta, moribunda o sin carga alguna. Y es aquí donde entra una identidad en Cristo Jesús. Hay una identidad en la gran comisión a través de la palabra de Dios. Yo les puse de manera figurativa esta anécdota para que pudiéramos comprender que así como tan sencillo cuando un automóvil se apaga, deja de tener la pila para avanzar, también a veces es así tan sencillo de apagarnos, hermanos, nuestro estímulo, nuestro espíritu, nuestro deseo de leer la palabra, nuestro estímulo o deseo de orar a Dios. Y simplemente a veces nos ponemos en modo avión, hermanos, y nos desconectamos y no queremos saber nada. No hay estímulo de adoración, no hay estímulo de una búsqueda, no hay estímulo de una búsqueda hacia recargar las fuerzas. Yo he entendido que este mundo es experto en hacer que las pilas de nuestra vida se apaguen. Y tan sencillo como el ejemplo que les puse, el Señor nos da una identidad en Cristo Jesús de acuerdo a la gran comisión. Y así le ha sucedido, hermanos, a hombres en la Biblia. Y donde lo hemos visto hace un poquito más de un mes, hablando de aquel hombre llamado Pedro, Simón. ¿Se acuerdan la semana, hace un mes, cuando les decía que Andrés se encontró con Jesús y él fue corriendo con Simón y le dijo: Simón, hemos encontrado al Mesías? Y Pedro dijo: el Mesías. Y nació un estímulo de buscar y de conocer al Mesías. Pedro, en la semana hace un mes, podemos comprender que tanto para él como para sus compañeros hubo un líder llamado Jesús, el cual ocupó bastante de su tiempo para enseñarles cómo mantener un buen nivel de carga en sus vidas espirituales. Por eso dice la Escritura: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí hay dos vertientes. Si los discípulos de Jesús sabían cómo Jesús oraba, pero también los discípulos de Jesús sabían que había un hombre llamado Juan que enseñaba a sus discípulos ¿a qué? A orar. Y había una identidad entre ellos. Y aunque el discípulo de Jesús le pone en comparación a Juan, jamás Juan se iba a comparar con Jesús. E incluso él mismo dice: yo no soy digno de desatarle los cordones de sus zapatos a este hombre llamado Jesús. Yo necesito ser bautizado por él, yo necesito ser enseñado por él. Pero siempre hay un estímulo de que alguien sea el ejemplo de un buen liderazgo, que nos enseñe las cosas buenas, para que nuestra vida y nuestro estímulo espiritual se mantenga en un buen nivel. Y cuando mantenemos un buen nivel de una vida espiritual y leemos la palabra, viene revelación. Cuando tenemos un buen estímulo de oración, viene, hermanos, discernimiento. Y entonces Dios
quiere que nosotros nos mantengamos en ese nivel. Los discípulos de Jesús miraban el nivel espiritual de su líder. Jesús mantenía un nivel espiritual porque constantemente, hermanos, salía y buscaba el momento para poder orar al Señor. Y el Señor, hermanos, mantenía y sabía que era importante enseñarle a sus discípulos, y sus discípulos lo veían y ellos querían saber cómo hacer lo mismo que Jesús hacía cuando se apartaba a solas. Algunos comentaristas bíblicos describen que no es que los discípulos en sí no pudieran orar, sino que querían orar como su maestro y aprender de él. Estaba Dios humanado, hermanos, tomando forma de siervo, tratando de enseñarles a simples mortales a conocer los principios del reino de Dios a través de la oración. Y aunque algunos comentaristas bíblicos dicen que no es porque los discípulos no quisieran orar, porque cuando venimos a Jesús, todos siempre nació en nosotros, en nuestro corazón, un deseo de buscarle a solas. Por sí solo se activó en nuestro corazón algo que no conocíamos, que fue poder conocer a Dios en intimidad, a solas. Y no es que los discípulos no quisieran orar, el problema es que querían orar como el maestro, siendo Dios en su gran magnificencia, en su gran esplendor. Jamás iban a comprender la comunión que Dios tenía a través de la vida de Jesús. Y siempre en nosotros nace ese estímulo de cómo poder orar. Y Jesús enseñó a sus discípulos a orar, entre muchos otros aspectos, porque sus discípulos se daban cuenta cómo constantemente se apartaba a orar, y sus discípulos querían saber los secretos del reino de Dios. La gran desventaja es que cuando se apartaban a orar, generalmente Jesús oraba en las madrugadas. Y es ahí donde entraban en un conflicto en sus corazones. Estaba Jesús y de repente como a las 10, 11 de la noche estaban en la plática y les decía: muchachos, bueno, ahorita regreso. No les decía qué iba a hacer, simplemente se apartaba. Y algunos como que, ¿a dónde irá? A lo mejor no sé, va por ahí. Y siempre nació esa expectativa de qué hacer. Y yo me imagino que cuando Jesús se apartaba, nacía algo en los corazones de los discípulos. Y algunos iban y buscaban ahí entre las ramas a ver qué hace Jesús, dónde está, qué está haciendo, qué es lo que trama, qué es lo que está haciendo. Y cuando se encontraban a Jesús, siempre estaba de rodillas, orando e intercediendo por sus discípulos. A mí me ayuda a descansar esto, porque no hay mejor palabra que el ejemplo. Y algo que la iglesia en este tiempo necesita es el estímulo de que nuestros líderes nos enseñen a orar. Y los hogares, las células son el estímulo donde al creyente que todavía no conoce a Dios se le enseña a orar, se le enseña a conocer a Dios. Y siempre los discípulos que nos rodean van a querer que tú seas el ejemplo, así como Jesús. Que sus discípulos se preguntaban qué es lo que hacía Jesús apartándose. Mas sin embargo, cuando ellos buscaban y tramaban, siempre se encontraban a Jesús en la misma postura, y tal vez lo escuchaban en la misma oración, intercediendo por ellos. Y ahí denota el gran amor de Jesús hacia sus discípulos. Y algunos quisieron entrarle, e incluso hasta Jesús invitó a algunos de ellos a orar. 10, 11 de la noche, cuando todos reímos, después del cafecito, después de la conchita, después de los tacos de tripa en la noche, y ahí anda uno, y ahí anda bien contento. Pero cuando se trata de orar, el Señor les decía: vénganse, ya están llenos, vengan, vamos a orar.
porque intentaron y ellos le dijeron: Señor, enséñanos, enséñanos. Y les dijo el Señor: ¿quieren aprender? Vengan, vengan. Y el Señor les empezó a enseñar cómo orar, pero el Señor seguía apartándose. Que la oración de Jesús era todavía un poco más pesada, porque Jesús estaba preparando para llegar a la cruz. A sus discípulos Él oraba por ellos para que se mantuvieran firmes en la fe después de que Jesús muriera. Cuando Jesús les invita a orar y les dice: bueno, aquí hinquen y órense, ahorita regreso, voy por las pizzas a lo mejor. Regresaba Jesús después de una hora. Y lo que estaban haciendo, ¿cómo estaban? Andaban en el tercer cielo. Estaban soñando, roncando algunos a lo mejor, en una orquesta sinfónica ahí. Yo creo que a lo mejor eso es lo que hacía que Jesús regresara a escuchar la orquesta de Pedro, de Juan, ahí como tractor en bajada. Y Jesús los exhortaba: ¿acaso no pueden orar conmigo una hora? Yo les enseño a ustedes a orar, pero ¿acaso no pueden permanecer conmigo aunque sea una hora? Dios está dispuesto a enseñarlos los principios del reino de Dios. Pero su iglesia, nosotros, en lo colectivo y en lo personal, necesitamos ser una iglesia que aprenda a orar, pero también que aprenda a enviar. Porque la oración sin acción no tiene sentido. Pero si oramos y accionamos y enviamos, entonces somos testigos de Él. Dios nos enseña la primer carga de nuestra vida. Escúcheme bien. Jesús nos enseña la primer carga de nuestra vida, como a los discípulos, para recargar espiritualmente en una manera individual, pero también en una manera colectiva por medio de la oración. Cuando vino Jesús, lo primero que enseña es saber orar y buscarle a Él. Pero es una necesidad primordial. No es algo que es a fuerzas. El deseo de orar es personal. El deseo de orar es algo primordial en cada uno de nosotros, que buscamos activamente recargar nuestras fuerzas en este mundo lleno de maldad. Pero si así como vivimos algunos que medio oramos y algunos que nos mantenemos en la gracia del domingo en toda la semana, es tan difícil. Y a veces no soportamos las pruebas, las dificultades de esta vida. Y con la poca oración que mantenemos dominical, o por lo menos en la oración que hacemos en la comida, se nos hace tan complicado comprender las cosas espirituales de parte de Dios. Y Dios nos estimula a que la necesidad no es algo que el Señor esté jalando o arriando para que usted ore. Cuando Jesús vino por primera vez, lo primero que recargó en usted es su vida espiritual. Porque sabe que la vida espiritual es tan importante en cada uno de nosotros. Y una iglesia colectivamente, cuando ora, entiende los principios del reino de Dios. Pero para ser una iglesia que ora y que sabe enviar, tenemos que comprender 6 cosas. Número 1, cuando tienes equilibrio en cada área de acción, una iglesia se preocupa por su Jerusalén, por su Judea, por su Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no es comprender la palabra de Dios a ojear nada más y leer por leer. Una iglesia que ora y que se sumergen en los principios del reino, en el poder de su Espíritu Santo, tiene un equilibrio en cada área de acción y se preocupa por su Jerusalén, o sea, por su casa. Se preocupa por su Judea, tal vez su familia, sus familias lejanos. Tal vez también se preocupa por su Samaria. Pero también una iglesia debe de preocuparse por cumplir la gran comisión hasta lo último de la tierra. Y colectivamente tenemos que tener este equilibrio
en oración y en búsqueda en nuestras áreas de acción. 2, cuando los líderes y pastores son siervos, hermanos, marcan el rumbo en el compromiso con los no alcanzados. Cuando una iglesia, sus ministros, sus líderes, sus pastores son líderes siervos, que son dignos, hermanos, de poder levantar el estímulo de oración, de ayuno, de compromiso, es ahí cuando una iglesia cumple el propósito de Dios, hermanos, y va con aquellos que todavía no conocen a Jesús. Pero una iglesia que no se compromete, que no ora, que no busca, insensible a la necesidad de allá afuera, incomprensible a los deseos de Dios, incomprensible a la palabra de Dios, porque no la comprenden y porque se centran en una burbuja del egoísmo. 3, cuando una membresía ofrenda tiempo, esfuerzo y dinero para que el evangelio esté disponible para todos, es una iglesia que mantiene un nivel de recarga que motiva a otros a recargarse también. Porque estar en las obras de Dios requiere mucho tiempo. Y si no, pregúntenle a los líderes cómo los traigo cada mes. Pregúntele a su líder. Escúcheme bien, hermano. La mayoría del 85% aquí estamos en células. Pregúntele a su líder en la semana cómo los trae el pastor en el mes. Y es más, hasta el líder tiene el compromiso de tener la reunión de planificación con usted, aunque sea 30 minutos antes. Que necesitamos mantener el mismo espíritu de recarga en nosotros, porque si dejamos pasar las cosas por pasar, entonces no estaremos cumpliendo. Y a veces hay que esforzarnos al máximo en poder, hermanos, tener mucho de nuestro tiempo, ofrendar mucho de nuestro tiempo, ofrendar mucho de nuestro esfuerzo y a veces también de nuestro dinero, para que el evangelio llegue y esté disponible a otros. Cuando equipa a su membresía y a sus líderes y los capacita continuamente, ayuda a la formación para que lleguen a la meta. Una iglesia que ora y envía se preocupa en que sus líderes estén capacitados constantemente y estén equipados con el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que le da el impulso para poder seguir orando y enviando y comprometiéndonos con el reino, con el evangelio de Dios y cumplir las metas y propósitos del reino de Dios. Ser una iglesia que ora y envía es cuando piensa en términos del reino de Dios y no en sus propios términos de su reino. Una iglesia que ora se preocupa por los principios del reino de Dios establecidos en la iglesia y no en los propios principios establecidos humanamente por los líderes o los pastores. Ser una iglesia que ora y envía es que está dispuesta a mantener en la visión de Dios, mantenerse en la visión de Dios. Y sabe una cosa, ser de bendición no solamente en mi casa, sino a todas las naciones. Necesitamos ser fieles, pagar el costo y continuar nuestro trabajo motivando en el amor hasta que el Señor vuelva y nos recompense a cada uno conforme a nuestras obras. La característica de una iglesia que ora y envía es que hay una responsabilidad de cada creyente. Escúcheme bien, hermanos, de oír y de obedecer la voluntad de Dios para su vida. Y eso trae un estímulo de recarga constantemente. Aun cuando quiera apagarse la pila, ellos recargan y se estimulan para oír y obedecer a la voluntad de Dios. Una característica de una iglesia que envía es mantener una vida de santificación y llena del Espíritu Santo, porque sabe que donde nos conectamos a la fuente se llama el Espíritu de Dios, y eso le da vida a lo que necesitamos nosotros como fuerza. Una característica de una iglesia que ora, una iglesia enviadora, es que ajusta la visión personal dentro de la misión y la visión bíblica de Dios hacia todas las naciones, cumpliendo con nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra.
Una característica de una iglesia enviadora es comprender la necesidad de definir el arco de acción o el marco de acción para implementar el desarrollo y las estrategias necesarias para llegar a otros que no le conocen a Él. La característica de una iglesia enviadora es una membresía aprobada. Seremos probados, pero también debemos ser aprobados. Escúcheme bien. Una iglesia, una membresía probada. Pasaremos en los propósitos de Dios a ser probados, pero también tenemos que calificar para ser aprobados. Y Dios dará el visto bueno de ser aprobados o ser reprobados. Una característica de una iglesia enviadora es una membresía generosa, que reconoce la necesidad de la obra de Dios, que reconoce la necesidad de otros que a lo mejor fuera de su Jerusalén cumplen el llamado de Dios en Judea o en Samaria, pero que cumplen el llamado de Dios. Y una iglesia o una membresía generosa rompe las barreras de traerlo lo mejor. Escuche, rompe las barreras de traer lo mejor para entrar en la generosidad de Dios. Usted sabe, a veces pensamos que ser generoso es ver a una persona pidiendo dinero y tú sacas 5 pesos y 10 pesos y la persona dice: ay, qué generoso. Eso no es ser generoso. Eso es sentir lástima a veces. Pero Dios no trabaja así. Una persona o una iglesia colectivamente que lo entrega todo y entra al área de generosidad es vivir una transformación en un estilo de vida por medio de la fe. Vivimos por fe, vivimos por Él y vivimos para Él, porque por Él y para Él son todas las cosas. Pero hay que romper esas barreras. La característica de una iglesia enviadora es una membresía de una actitud de servicio. ¿Y cuánto necesitamos tener en nuestra vida una actitud de servicio? El servicio siempre detonará el amor de Jesús en nosotros. El servicio detonará la generosidad de nosotros, porque estamos dispuestos aún hasta morir por aquellos que quieran conocer a Jesús. Esa fue la característica de Jesús. Jesús sirvió, preparó, estuvo con sus discípulos y al final llegó a morir. El servicio denota en nosotros, hermanos, la característica de una iglesia comprometida, pero que también se preocupa por enviar. ¿Sabe que una iglesia enviadora no debe de ser, escúcheme bien, una iglesia emocionalista, donde el interés sube y baja según la época del año, como si fuera una moda? Nos gozamos por los cultos pentecostales. ¡Wow! Alabamos, brincamos, remolineamos, hablamos en lenguas. Pero cuando viene el compromiso de servir a Dios, nadie dice yo. Eso es ser una iglesia emocionalista. Decimos: heme aquí, envíalo a Él. Amén. ¿Me entienden? Tenemos que dejar la emoción y pasar a la pasión. Dejemos de emocionarnos culto tras culto, domingo tras domingo. Dejemos de emocionarnos por lo tangible. Emociónese por lo intangible, por lo que no ve, por lo sobrenatural de Dios, por lo que puede cambiar su vida, transformar su corazón, transformar su familia. Lo tangible siempre va a caer. Lo tangible siempre, hermanos, nos va a decepcionar, pero lo intangible nunca. Y ser una iglesia enviadora no debe de ser una iglesia emocionalista. Una iglesia enviadora no debe de ser una iglesia que solo ofrenda dinero. Misiones. La misión de Dios es más que dinero.
Señor no necesita nuestro dinero. Él es dueño de todo. Pero no comprenda que a veces piense que la iglesia mengua mi economía. No, no es así. Quite ese chip, cámbielo. Entienda que póngalo al revés. Entienda que el dueño del oro y de la plata nos pide cumplir su misión. No nos pide dinero. Misiones es más que dinero. Misiones es cumplir con servicio y amor y alcanzar a alguien que no le conoce a Él. Eso se llama cumplir la misión de Dios. Una iglesia enviadora no debe de ser una iglesia con una visión exclusivamente en el interior. Debemos tener la expectativa de extendernos aún más, porque cometemos el error de decir: Señor, ya mi familia se convirtió, por lo que tanto oraba, mis hijos ya se convirtieron. Y a veces nuestra oración ya no tiene propósito. ¿Y a poco Dios no ama también a tu vecino, a tu compañero, a tu hermano, a los que están alrededor de ti? Cambie el estilo de oración y Dios cambiará el estímulo de bendecirlo a usted para que comparta. Continuamente debe de transmitir y compartir. Escúchame bien. El pastor y los líderes continuamente deben de transmitir y compartir 3 cosas: el cómo ir a Dios. Génesis 22:1 en la Nueva Versión Internacional dice: pasando cierto tiempo. Y otra vez, recuerde cómo inició el texto anterior. Y un día, pasando un tiempo, y ahora nuevamente Génesis parece que es como un cuento. Pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy. Oír a Dios es responderle a lo que Dios nos está diciendo. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y el Señor nos dice: recarga. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Lo segundo que el pastor continuamente debe de transmitir y compartir es creer en Dios. Las circunstancias que Dios ponía para Abraham eran muy difíciles. Sal de tu tierra y de tu pariente. Pero él fue puesto a prueba y creyó. Y la Biblia en el libro de Hebreos, después de miles de años, se toma en cuenta a Abraham. Y el escritor del libro de Hebreos pone: y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Hay un gran valor. El que cree en Dios nunca será avergonzado. Pero necesitamos primero aprender a oír la voz de Dios. Lo tercero que el pastor continuamente debe de transmitir y compartir es trabajar según los planes de Dios. Y esto implica oración, trabajo duro. Y sin trabajo, hermanos, no hay logros. Algún comentarista dijo alguna vez: lo importante no es lo que tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Lo importante no es lo que tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Por eso Jesús dijo una vez: da de gracia lo que gracia recibes. Y si no compartes lo que has recibido de gracia, entonces eres un egoísta. Paz de Cristo. Y constantemente el pastor tiene que compartir el factor de oír a Dios, el factor de creer a Dios, el factor de trabajar según los designios de Dios. Pero quiero enseñarles que el diablo a veces no se queda quieto. Cuando el Señor nos estimula a recargar y motivarnos y conectarnos siempre en el poder de su fuerza, en el poder de su espíritu, a veces el enemigo atenta. Y usted va a pensar: ¿dónde atenta el enemigo? Y el ejemplo lo tenemos en la vida de Jesús.
La Biblia en Mateo 4, del 1 al 2, en la traducción del lenguaje actual, la Biblia dice: luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Escuche, Jesús venía de orar y ayunar 40 días. Y la Biblia dice que el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto. ¿Por qué lo llevó al desierto? Pregúntese usted, ¿por qué lo llevó al desierto? Y luego responde: para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Y después de ayunar en el desierto 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. ¿Cuántos de aquí hemos vivido en el desierto? Yo no sé si usted algún día ha ido a Sonora, a Hermosillo, a Obregón o a esos lugares donde es puro desierto. Vivir ahí, la verdad que vale la pena. La verdad que vivir ahí, hermanos, ellos todo el tiempo en la casa tiene que haber, hermanos, aire acondicionado. Yo no sé cómo si aquí nos llega el recibo de la luz y hasta nos da miedo cuando llega el recibo de la luz. Imagínense a ellos. Usted pone un huevo y lo pone, hermanos, lo abre en el cofre, y de seguro que usted hace unos ricos huevos. Hasta puede poner tocino, y yo le aseguro que puede hacer huevos con tocino. El calor es extremo. Yo me pregunto espiritualmente, Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto, pero sin tanta implicación. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido el desierto espiritual? El desierto es similitud de prueba y de tribulación. Y Dios prueba nuestro corazón para fortalecer nuestro espíritu en el poder de su Espíritu. Y las pruebas son parte de nuestro diario vivir en Cristo. Sin pruebas no podremos ser capaces de comprender la enseñanza que hay detrás de cada una de ellas. Jamás. Si a Jesús el Espíritu lo llevó al desierto con el único propósito para que el diablo lo tentara, imagínense a nosotros que nos esforzamos, que oramos, que buscamos agradarle a Él. Y hay veces que algunos de nosotros nos hemos esforzado de más, pero entre más te esfuerzas, entre más horas, entre más ayunas, entre más intercedes, las pruebas son más grandes. Y uno dice: no, hombre, esto es bien difícil. Usted ora y le va de la patada. Usted ora y recibe también los ataques del enemigo, porque el enemigo no se queda, no se deja, lo tienta y es más susceptible. Pero cuando no ora y no está conectado a la fuente, pues el diablo ni se preocupa. El diablo no tiene de qué preocuparse. Pues este no está ni conectado, no sabe ni qué show, no sabe ni qué onda con su vida. Así está bien, así quédate, así quédate. Pero a la gente que se preocupa y de buscar más en Él, de recargar fuerzas en la palabra, de recargarse a través de la oración, el estímulo del ayuno, entonces el Señor muestra que de las diferentes pruebas de nuestro diario vivir en Cristo vamos a padecer, pero seremos capaces, como Jesús lo hizo, de reprender al diablo, y el diablo tiene que huir de nosotros. Escúcheme bien. Y el diablo quiere atentar en algún área de su vida, con su familia, con sus hijos, con sus finanzas. Pero más vale meternos que vivir en el confort que vivimos, porque nunca veremos la gloria de Dios. Una iglesia que es así, Jesús atentó. Lo primero que el diablo atentó, escuche bien. ¿Sabe contra qué atentó el diablo primero? Contra su identidad. Escuche, su identidad. Donde atacó el diablo primero fue contra su identidad. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios. ¿Dónde atentó? Su identidad. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús sabía sus propósitos eternos para la humanidad, pero el diablo quiso engañar su naturaleza divina. Y el diablo nos engaña a vivir una identidad distorsionada.
Cuando no recargas, no puedes comprenderlo. Y el diablo atentó contra su identidad. Si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vio una necesidad fisiológica. El diablo atentó contra una necesidad vulnerable que todos tenemos. Y Jesús, después de 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Pues ¿quién no va a tener hambre? Si a veces usted nada más con 5 horas ya la tripa se le hace nudos. Y está pensando en a ver qué vamos a hacer, a ver si las hermanas hicieron algo rico de comer, a ver si el pastor ya acaba, ya son las 2:30 y está con el pie así. Ay, pastor, a ver qué horas usted acaba, que mire que la tripa me hace así. Usted desayuna y a las 4 horas ya le vuelve a dar hambre. O le da el mal del coshi. Del coshi. Se levanta, le da hambre. Come y le da sueño. Y así andamos. Es una fisiología humana. Pero escuche, pareciera que hubiera una debilidad humana en Jesús. 40 días y 40 noches. Pues ¿quién no iba a tener debilidad humana? Y la Biblia dice, tuvo hambre. Y el diablo atienta ahí contra la identidad de Dios y le dice, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, pues dile a las piedras que se conviertan en pan. ¿A poco no eres el Hijo de Dios? ¿A poco no hay poder en ti? Dile a las piedras que se conviertan en pan. Y yo no sé si usted ha tenido hambre y ha querido que las piedras se conviertan en pan. Pero el diablo es experto y atenta, porque sabe que cuando estamos cargados el diablo quiere atentar contra nuestra naturaleza, la naturaleza divina de parte de Dios. Quiere atentar contra nuestra vida espiritual. Pero si tú te dejas, el diablo te va a comer. Pero si no te dejas, hermanos, y sabes que estás recargando fuerza, como Jesús, hermanos, Jesús simplemente le contestó muy sutilmente. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Jesús recargó en 2 cosas: oración y el conocimiento de la palabra. Si tú no únicamente recargas en la oración, pero no recargas en la palabra, entonces no vas a tener argumento para decirle al diablo, sal de ahí. ¿Sí me entiende? Después el diablo nuevamente vuelve a atentar contra su vida, porque el diablo es experto así. Ve la debilidad humana y ve la debilidad frente al ayuno. Y Jesús, hermanos, vuelve el diablo a atentar contra su propia identidad otra vez. O sea, el diablo no se va a dejar. Y nuevamente vemos el ejemplo. Después el diablo, escuche, el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios. Otra vez viene la identidad ahí. A la otra le dijo, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios. Pero en esta le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios. Y él responde en la traducción del lenguaje actual, tírate abajo. Pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, y ellos te sostendrán para que no te lastimen y los pies contra ninguna piedra. El diablo nunca se va a cansar de hacernos dudar de lo que realmente somos. Siempre hará hacer caer tus sueños. Te hará dudar tus anhelos. Porque el diablo también conoce la palabra de Dios. Fue creación de Dios y Dios le dio autoridad, y el diablo sabe la palabra de Dios. Pero una vez más, cuando atenta contra su identidad, el Señor le responde. Y Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. O en otras palabras, también está escrito, no pongas a pruebas al Señor
tu Dios. Le está diciendo al diablo: recuerda quién te creó, y aunque sea Satanás, yo soy tu Dios. Hay poder en Jesús. Y el diablo nunca va a detenerse, hermanos. Porque también, aunque se sepa la palabra, y si usted no sabe las palabras, seremos vulnerables. Pero realmente, hermanos, necesitamos comprender que el diablo va a querer atentar contra tu identidad una y otra vez. Pero es más grande y más fuerte el que está con nosotros. Más grande el poder de Dios sobre nosotros. Él podría decirte: ¿acaso eres hijo de Dios? Y aunque no tengamos el poder de convertir las piedras en pan, pero sí decirle: tengo un Dios grande que puede proveerme en mi situación. Y el diablo puede llegar y decirte: ¿en verdad eres el hijo de Dios? ¿O en verdad eres hijo de Dios? Y a lo mejor te va a mostrar como aquel comercial. Te va a subir a lo más esplendoroso del reino y te va a decir: mira, todo esto es tuyo. Y si no está preparado, le vas a decir: ¿y la chillena? Buenamente le puedes contestar al diablo, y hasta el diablo se va a reír de ti. Pero el diablo a veces va a querer ponerte en posición para que vean otros: ¡wow! Cómo Dios lo usa, mira cómo toca, mira cómo predica, mira cómo ora. ¡Wow! No hay nadie. Y el diablo es experto para engañarnos. Y cuando el ego sube, hermanos, somos susceptibles. Se los decía a los líderes hace rato en la capacitación que tuvimos. Les decimos que a veces el diablo es experto, hermanos, que no necesita subirnos a un avión para que nos maree. A veces nada más nos sube en un ladrillito y ahí nos mareamos. Que así es el diablo. Te pone según en posiciones donde te puedan alabar y te puedan ver, pero no te das cuenta que estás arriba de un pequeño ladrillo. Y el diablo es así. Dios siempre te lleva a las alturas. Dios siempre te lleva a lo más esplendoroso. Pero si no mantenemos el piso, hermanos, lo difícil no es subir. Lo difícil es cuando uno viene de picada. Es ahí lo difícil. Fíjense, y el diablo nuevamente, el diablo no se quedó contento y volvió a atentar su identidad, pero después atentó contra sus ambiciones. Luego la Biblia dice: y por último el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, y desde allí podían verse los países más ricos y más poderosos del mundo. Y el diablo le dijo: todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿Sabe que atenta el diablo ahí? Atenta hacia nuestra devoción con Dios y nos quita el estímulo de buscar a Dios firmemente en nuestros corazones. Diablo le dijo: mira, todos estos países serán tuyos, pero si tú te postras, te arrodillas y me adoras. Y a pesar de que Jesús tal vez físicamente andaba medio débil, pero en el espíritu estaba Dios totalmente recargado. Conocía al Señor. Me gusta lo último que le dice al diablo. Le dice: vete, Satanás. Y le dijo Jesús: porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y a Él servirás. En la versión de la traducción del lenguaje actual le dice: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Y entonces el diablo se fue y uno de sus ángeles vinieron a servir a Jesús. Enséñanos, Jesús. Necesitamos que Jesús nos enseñe el espíritu de la recarga. Y para ser una iglesia que abraza la identidad de Cristo,
y que se compromete en todas las áreas de acción, no solamente unas cuantas, sino abraza abraza la visión de Dios bíblicamente. Dios empieza a bendecirnos y nos empieza a dar claridad, y nos empieza a dar visión, y nos empieza a clarificar lo que Él prepara para nosotros. Pero si no oramos, jamás podemos verlo. Y el diablo a lo mejor algunos los trae así movidos, como títeres. Pero el Señor quiere fortalecer. El propósito de Dios en tu vida se encuentra en poder ayudarte a recargar la batería de tu vida espiritual. Pero en el inicio de tu vida cristiana, en definitiva, alguien se detuvo en tu acelerado camino y te ayudó a cargar tu batería. Sin lugar a duda, uno de los recursos más valiosos que el Señor utilizó fue cambiar la vida de las personas a través de otras personas. Y recuerda siempre en tu corazón la persona que se detuvo en tu camino y tomó tiempo para recargar fuerzas en tu vida a través de la fe. Esta persona se tomó el tiempo para ayudarte, para discipularte, para conectarte a la fuente de la vida eterna, para que tú te mantuvieras en una vida estable, en un nivel estable de carga, y estuvieras en un punto adecuado constantemente. ¿Sabe que Dios nos recarga para comprender la importancia colectiva de orar y de enviar? Pero hay una identidad en la comisión de su palabra. Hay características que nos dicen quiénes somos como iglesia y quiénes somos como hijos de Dios. Y no dejes que pase de largo, y no dejes que pase el tiempo sin cargar, hermanos, tu vida espiritual. La iglesia no se trata de venir únicamente los domingos y leer de corrido y cantar si te place. Siempre hay un mensaje profundo dentro de los propósitos de Dios, y se convierte en una realidad para saber quién es Él. Jesús mismo fue puesto a prueba en su humanidad, y el diablo aprovechó para tentarle, hacerle perder su identidad como hijo de Dios y aún como Dios. Pero Jesús supo recargar sus fuerzas en el poder de Dios a través de la oración y el ayuno, y así pudo salir victorioso y triunfante. Yo les pregunto, pudiéramos decirle al Señor: enséñanos a orar, enséñame a recargar, enséñame a tomar fuerzas. Por eso el canto que mi esposa entonó hace rato: somos deseables y amados de parte de Dios. Somos amados de Dios. Y yo no sé si usted puso atención a la letra. Yo quiero decirles que Dios, si Él pagó el precio, es porque Él insiste demasiado en nosotros, insiste en nosotros poder comprender lo que Él pagó el precio por nosotros. Pero el diablo es experto en venir, y el diablo, así como Dios usa personas para hacernos recargar, el diablo también usa personas para que las pilas. Qué difícil es cuando de repente estuvimos acá y llegó otra persona y nos desanimó. Volver a levantarse cuesta. Por eso Jesús, sus discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Necesitamos un modelo de recargarnos a una fuente eterna, principal para nosotros como iglesia y principal para nuestras familias, que nosotros recarguemos constantemente. Quiero que tomes el mano que está a tu lado. No sé lo que viste en mí No sé lo que viste en ti, Jesús, para amarme tanto así. tanta paciencia, Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti.
llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, y dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Yo no sé si ustedes desean. No sé lo que viste en mí, Porque lo que Jesús vio en nosotros no lo vio nadie más. para amarme tanto así. Tanta paciencia en nosotros, Tanta paciencia, tanta misericordia derramada. tanta misericordia, me Nos volvimos hiciste deseable para deseable para Que ti. llevó nuestras cargas hasta la cruz del Calvario. Me elegiste antes Nos eligió sin importar lo que estamos viviendo. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. ¿Puede levantar sus manos? Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, y dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde encuentro amor más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Yo te invito hoy. Encuentra tu lugar en Jesús. Encuentra tu lugar en Jesús. Y Él nos invita una vez más. Y nos enseña a poder buscarle a Él. Alguien pudiera venir aquí al frente y decirle al Señor: necesito de ti. Necesito recargar en ti. Necesito nuevas fuerzas en ti. Para eso está este lugar, para eso está este altar, para eso está el lugar donde pagamos el precio, el lugar
lugar donde necesitamos ser deseables para ti, Señor. Sí, Jesús. Algunos de los que están ahí, vénganse más al frente. Pasen al frente, mira que hay mucho espacio. Mucho espacio, los de los pasillos. Todos los de los pasillos, vénganse al frente para que dejen pasar a los demás. No sé lo que viste en mí Somos deseables para ti, Jesús. para amarme tanto así. Y hoy quiero encontrar mi lugar en ti. Tanta paciencia, tanta misericordia. misericordia. Nos Me hiciste deseables hiciste cuando no teníamos nada que deseable hacer, para ti. con nada de valor en ti. Me elegiste antes que dijera sí. Antes que yo te aceptara, tú me habías elegido. Tanta gracia